a hablar ahora del punto número 2 de la unidad, que es la representación política. Podemos ver que en la Constitución Nacional, el artículo 22, nos dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. ¿Qué quiere decir esto? Este artículo consagra que la soberanía reside en el pueblo, pero que la forma de poder ejercerla de todos nosotros es a través de los representantes, es decir, que ya se consagra desde aquí la representación política. ¿Y esto por qué? Porque a partir del siglo XVIII, con las revoluciones burguesas, lo que se intentó fue destruir, ¿no es cierto?, el imperio monárquico, el orden institucional monárquico, y se buscó instaurar el sistema democrático. Hasta ese entonces nosotros conocíamos el sistema de gobierno de Atenas del siglo V a.C., que era el sistema democrático pero directo. ¿Por qué? Porque en Atenas habían muy pocos ciudadanos o personas consideradas ciudadanas. ¿Quiénes eran? Los varones mayores de edad, pero que además descendieran de las familias originarias. Entonces eran pocas personas cuantificadas, y estas personas eran quienes se reunían y podían tomar las decisiones políticas del Estado. Sin embargo, con las revoluciones burguesas, lo que se hizo, se reconoció esta calidad de ciudadano a todas las personas del Estado, y entonces por la cuantificación era imposible de poder concretar que todas las personas se juntaran y tomaran las decisiones políticas. Entonces, la forma que se tuvo para poder salvar esta limitación y aún así sostener, ¿no es cierto?, como forma de gobierno a la democracia, lo que se hizo fue que se instauró un sistema de democracia indirecto, que entonces es justamente esto, es un acto mediante el cual se eligen a los representantes y los representantes actúan en nombre e interés de los representados. Es decir, de esta forma se salvaguardó este principio democrático donde la soberanía reside en el pueblo, en todos, y es la forma en cual el Estado moderno lo puede llevar a cabo. Acá déjenme hacer una salvedad, porque lo cierto es que cuando primero se empieza a reconocer la calidad de ciudadanos, no se reconoce la calidad de ciudadanos respecto de todo el mundo. Sí, pensemos que primero hubo una cuestión de varones y censitaria, es decir, eran los que tuvieran propiedades, los que tuvieran cierto poder adquisitivo. Después se reconoció la calidad de ciudadanos a todas las personas varones, y piensen que recién en el siglo XX se nos reconoció a las mujeres el derecho político y ya somos consideradas ciudadanas. Es decir que cuando les digo que se consideran ciudadanos a todos los habitantes, quiero hacer estas salvedades que son para tener en cuenta en otra materia, pero sí que ustedes las comprendan, ¿sí? Que la gran mayoría de los varones tenían esta condición de ciudadano y por eso es que se instaura este sistema representativo. ¿Cuál es la diferencia o cómo es la relación entre los electores y los elegidos? Bueno, en conjunto, todos los elegidos que integran el órgano, ¿no es cierto?, representativo, expresan y ejercen la voluntad de todos los electores. Es decir, en conjunto nos representan a todos y expresan la voluntad de todos. Pero a su vez, individualmente, estos elegidos no están sujetos a órdenes o a instrucciones que nosotros les podamos dar, porque son libres. Es decir, que esta relación de nosotros hacia ellos, o sea, nosotros los representados hacia los representantes, quedó agotada en el acto eleccional, ¿sí? ¿Cuál es el fundamento, otra vez, de este sistema de representación? La soberanía popular, porque todos nosotros somos soberanos en el Estado y la forma de poder ejercerla es a través de la representación política. Pensemos que este sistema de representación viene a buscar el equilibrio entre el sistema monárquico, en donde la soberanía reside en el rey, que es quien manda y quien decide todo, y el sistema democrático de Atenas del siglo V a.C., en donde la soberanía era ejercida por los ciudadanos de manera personal, pero claro, eran muy pocos los ciudadanos. Entonces, cuantitativamente somos tantos que la forma de encontrar el equilibrio es a través de la instauración de un sistema representativo, o sea, de una democracia indirecta. ¿Cuáles son las características que tiene este sistema democrático? Bueno, una de las características es la periodicidad, es decir, que el representante toma el cargo, lo asume por un tiempo determinado, es el tiempo que dura el mandato. Por ejemplo, el presidente tiene el mandato por 4 años. Los mandatos pueden ser por 4 años, por 6 años, etc. Es decir, por un tiempo específico.
Pero además tiene la característica de la renovación. ¿Qué quiere decir esto? Que se busca que se vaya teniendo un representante y que este vaya cambiando después, es decir, que no sean siempre las mismas caras las que nos representan. Esto no quiere decir que no puedan haber reelecciones, sino que lo que se pretende es que esas reelecciones no sean indefinidas. Puede haber una reelección, 2 reelecciones, pero no más que eso, porque lo que se pretende es que vayan cambiando las caras de los representantes. Otra característica es la publicidad de los actos. ¿Qué quiere decir esto? Que los actos que hacen los representantes tienen que ser conocidos por nosotros, por eso es que tienen que ser públicos. Esto no quiere decir que yo puedo ir a golpear la puerta de Suárez y decirle, mire, señor gobernador, quiero ver lo que está haciendo porque son actos públicos. No, por supuesto que no. Pero sí, todos los actos tienen que terminar en el boletín oficial, tienen que estar publicados. Hay muchos actos en donde nosotros podemos comparecer. Por ejemplo, los juicios son orales y públicos. Por ejemplo, las sesiones que se hacen en el Congreso y en la legislatura son públicas, podemos ir. Esto no quita que haya sesiones secretas, que haya estudios por comisiones, es decir, lo que se pretende es que nosotros, los ciudadanos, que al fin de cuentas somos los titulares de la soberanía, tengamos acceso, ¿no es cierto?, a todos los actos de gobierno, pero por supuesto con el cuidado que los actos de gobierno necesitan. Y por último, la representación tiene responsabilidad. La responsabilidad puede ser de 4 tipos: civil, administrativa, penal y política. ¿Cómo serían estas? Bueno, a ver, la representación civil implica que el funcionario que está ejerciendo su cargo es responsable de los daños que ocasione en el ejercicio de su cargo. Es decir, que si en el ejercicio de su rol ha cometido un hecho por el cual yo me he resultado dañada y ese daño tiene un valor pecuniario, bueno, lo que puedo hacer es iniciar una demanda civil para reclamar por ese daño porque tiene responsabilidad por esto. Lo mismo con el tema de la responsabilidad administrativa. Muchas veces los funcionarios en su cargo cometen actos, ¿no es cierto?, que son faltas administrativas. Hay un procedimiento administrativo específico para enjuiciarlo y para una determinada sanción si corresponde. Las sanciones administrativas son un apercibimiento, una suspensión sin goce de haberes, etc. ¿Cuáles serían los ejemplos? Pensemos en una sesión de la legislatura, un diputado, por ejemplo, que le falta el respeto a otro, que insulta, que comete actos irregulares. Bueno, son actos que no configuran otro tipo de una sanción, no implica una responsabilidad penal, ni mucho menos, pero sí debe ser sancionado o enjuiciado mediante el procedimiento administrativo. Después tenemos la responsabilidad penal. Y esto es porque los funcionarios en el ejercicio de su cargo pueden cometer delitos. Bueno, si cometen delitos, ¿no es cierto?, son advertidos, pueden ser enjuiciados penalmente y sancionados penalmente, con pena de multa, de prisión, según el delito de que se trate. Por ejemplo, pensemos cualquier tipo de delito, desde incumplimiento de los deberes del funcionario público hasta cohechos, que es por ejemplo cuando se pide coimas, defraudaciones, etc. Es decir, cualquier tipo de delito que cometa el representante debe ser enjuiciado e investigado penalmente. Y por último, tenemos la representación política, la responsabilidad política. ¿Qué significa esto? Que el funcionario, en el ejercicio de su cargo, ha trabajado con un mal desempeño o inclusive cometiendo delitos. Bueno, esto habilita que se le haga un juicio político. El juicio político es un procedimiento para apartar a ese funcionario de su cargo antes de que termine su mandato. Recién habíamos dicho que tiene un mandato determinado y que debe ser respetado, salvo, ¿no es cierto?, que incurra en responsabilidad política por mal desempeño. Puede ocurrir que un hecho tenga responsabilidad penal y responsabilidad política y sea enjuiciado por ambas responsabilidades al mismo tiempo. Lo que tienen que tener en claro, esto ya lo van a ver igual mejor y de forma más acabada con la profesora Diserio, pero que la responsabilidad política tiene una única finalidad, que es apartar al funcionario de su cargo. Esa es la única sanción que se genera con la responsabilidad política. Amén de que las otras responsabilidades puede ser, cada una es perseguida con el procedimiento que corresponde. Ahora bien, ya teniendo en cuenta o teniendo claro cuáles son estas características, es importante distinguir 4 tipos de representación.
Tenemos la representación apropiada, la representación libre, perdón, la vinculada, la libre y la de intereses. La representación apropiada, yo siempre les digo que el nombre no viene de conveniente, de que está bien, sino que viene de apropiarse. La representación es apropiada porque el representante se apropia, se autoinviste de la representación, la hace suya. Y este es el típico caso de el rey, el monarca o el cacique de una tribu, es decir, ellos autoinvisten de responsabilidad y así se lo transmiten a los súbditos. Después tenemos la representación vinculada. La representación vinculada se llama así porque hay un vínculo entre representante y representado. Es, para que ustedes lo puedan graficar, es el típico contrato del mandato. Ustedes cuando vean los contratos en la facultad van a ver que hay uno que es el mandato, que es como el más común, ¿no es cierto? Y es un contrato por el cual una persona se instituye en representante de otra y esta, a su vez, el representado le da instrucciones de cómo debe cumplir ese contrato. Por ejemplo, yo me voy al exterior y necesito vender una propiedad, entonces instituyo a una persona de un mandato, lo instituyo como mi representante para que venda la propiedad. Le genero un poder y le doy las especificaciones, es decir, hasta a qué valor quiero que la venda, de qué características, formas de pago, etcétera, y me voy. Esta persona que va a actuar en mi nombre va a ofrecer la propiedad, va a hacer las transacciones, las negociaciones, etcétera, e inclusive con ese poder podrá ir al registro, por ejemplo, de la propiedad y hacer la transferencia con la escribana, etcétera. Es decir, podrá hacer todos los actos que tengo que hacer yo obligado por ley porque va a ser mi representante. E inclusive lo va a hacer conforme a yo le diga cómo hacerlo, porque recibe instrucciones. Este contrato, el de mandato, va a ser uno de los más importantes de su vida, porque es el típico contrato que hay entre el abogado y el cliente. El cliente le va a venir al abogado a decir que necesita, por ejemplo, divorciarse. Y le va a explicar cómo se quiere divorciar. Le va a decir, por ejemplo, cuáles son las opciones para la división de bienes y cuáles son las opciones que bajo ninguna circunstancia va a aceptar. Y entonces ahí el abogado se instituye en representante de su cliente y lo va a defender de la mejor manera, representando sus intereses, pero siempre bajo sus instrucciones. Por eso yo les digo que es el contrato más importante que van a ver ustedes. En el ámbito político, este tipo de representación vinculada la podemos ver, por ejemplo, en los diplomáticos, ¿sí? Cuando una persona viaja al exterior, cuando es embajador, cuando es canciller, y se envía a una misión especial, vamos a ver que son representantes del Estado, pero que siempre estos representantes van a seguir instrucciones específicas de cómo deben actuar. ¿Y esto por qué hago tanto hincapié en las instrucciones específicas? Porque es la principal diferencia con el tipo de representación que sigue, que es la representación libre. La representación libre es justamente la que nosotros tenemos en nuestro sistema político, que es cuando una persona elige al representante, pero una vez que ese representante ha asumido en el cargo, es libre para actuar según su leal saber y entender. ¿Cuál es el claro ejemplo de esto? Los representantes políticos nuestros, cuando elegimos a un diputado, a un senador, a un presidente, a un gobernador, nosotros vamos a las elecciones, votamos, ¿no es cierto?, y elegimos a una persona como diputada. Pero esa persona, después que está en el Congreso, va a sancionar o va a debatir los proyectos de ley conforme crea más conveniente. Yo no puedo ir a golpearle la puerta, ¿no es cierto?, toc toc al diputado y decirle, mire, diputado, usted en su campaña dijo que iba a votar de determinado sentido y está votando en este otro, o está apoyando este bloque y la campaña dijo otra cosa. Bueno, queda ahí la responsabilidad, ¿no es cierto?, de cada representante y el reclamo, ¿no es cierto?, que la ciudadanía le podrá hacer en las futuras elecciones. Pero lo cierto es que estos representantes políticos nuestros, diputados, senadores, presidentes, etcétera, son libres de actuar una vez que han sido elegidos, según su leal saber y entender, pero siempre se supone según nuestros propios intereses. Y por último, tenemos la última forma, ¿no es cierto?, de representación, que es la representación de intereses. Esta representación se hace en función de la pertenencia que tienen las personas a una determinada profesión, a una determinada clase, a una determinada posición socioeconómica. Es decir, no se representa a todos por igual, sino a las personas que comparten ciertas características.
es la típica forma de representación de los colegios profesionales. Por ejemplo, los colegios de escribanos solo representan escribanos y trabajan en función de los intereses de escribanos, no de los abogados ni de los médicos. Después tenemos los colegios de abogados, representan los intereses de los abogados, colegios de arquitectos, etc. También es el típico ejemplo de los sindicatos. Los sindicatos representan los intereses de todos los trabajadores que forman parte de ese gremio. Entonces tenemos el sindicato AMPRO de la salud que vela por los intereses del personal de la salud. Este es la típica forma de representación de los colegios, sindicatos, etc. Pero este tipo de representación se dio en la historia política, ¿no es cierto?, del mundo, que se llamó la representación funcional o de intereses en el ámbito político. Esto es interesante, es un punto que nos pide el programa, y es una forma, un régimen en el cual la formación del órgano de gobierno, ojo, la formación del órgano de gobierno se hizo teniendo en cuenta la posición socioeconómica de los individuos. Vieron que recién cuando vimos los tipos de representación, vimos que actualmente está vigente una representación de intereses, pero no lo vemos en el ámbito político, lo vemos en el ámbito de sindicatos, de colegios profesionales, etc. Bueno, se llevó a cabo este tipo de representación en el ámbito político en un momento particular, en la Italia de Mussolini de 1928, y se llamó corporativismo. En este sistema lo que teníamos era que el Estado le daba un reconocimiento oficial a algunas corporaciones. Estas corporaciones eran asociaciones. Estas corporaciones tenían el monopolio de la representación de un sector de la economía. Y entonces lo que hacía el Estado era interactuar con estas corporaciones. Pensemos que la Italia fascista de 1928 era una Italia de un régimen autoritario, ¿sí?, que había suprimido el poder legislativo. Entonces no teníamos diputados y senadores que sancionaran leyes. Entonces lo que había eran corporaciones que juntaban representantes de los dos sectores más importantes de la economía. Uno eran los sectores de los terratenientes, los propietarios, es decir, los empresarios. Y el otro sector de los trabajadores, es decir, el sector, digamos, de los sindicatos de los trabajadores. Y entonces lo que hacía el Estado era ver de las corporaciones que representaban a los empresarios, le daba reconocimiento oficial a una o a unas, y de los sindicatos a uno le daba reconocimiento oficial. Y lo que hacía era trabajar con esas corporaciones que tenían la representación. Entonces, de esa forma se hablaba de que había una representación de todos, ¿no es cierto?, los integrantes del Estado, porque había una representación de empresarios y una representación de los trabajadores que trabajaban en manera conjunta con el Estado. Pensemos que estamos hablando de un Estado totalitario, de un Estado que decidía a quién le daba el reconocimiento oficial, es decir, que siempre trabajaba con aquellas corporaciones que eran funcional a los intereses del Estado. Pero bueno, como todo sistema, como todo gobierno autoritario, la idea es de cooperación y coordinación entre las distintas corporaciones y el Estado. Entonces era el Estado con los grandes capitales y los grandes propietarios y los sindicatos más importantes. De esa forma trabajaban supuestamente de manera coordinada para que la finalidad que se alcanzara, que eran los intereses nacionales, la realización de políticas públicas. De esta forma se instauró un sistema político de representación de intereses en la historia, ¿no es cierto?, a través del corporativismo. Y la corporación era justamente esto, una asociación, un grupo de personas que tenía la finalidad o que tenía tenía la característica de que formaban todos parte del mismo sector socioeconómico. Y entonces, por eso se llamaba corporación y por eso el sistema se llamó corporativismo.